Dios les bendiga a todos los que están viendo este video. La gloria sea para el Señor. Se me preguntó qué pensaba yo de las lenguas. O qué dice la Biblia sobre las lenguas. Este tema es un poquito controversial y a la misma vez un poco delicado. Este tema es un poco delicado. Pero la respuesta está en la Biblia. Pues claro, ¿verdad? Si lo vamos a lo que el tema de las lenguas, pues nosotros podemos claramente observar que pues en Hechos capítulo 2 las lenguas eran idiomas, ¿verdad? Eran idiomas y pues cada uno, según lo que relata Hechos capítulo 2 del 1 en adelante, cada uno que había venido de diferentes partes del mundo a ver lo que pasaba en el día de Pentecostés, pues escucharon ellos que cada uno hablaba en su propia lengua. El día de Pentecostés fue un día tan esperado. Esa noticia de que venía el Espíritu Santo o que venía algo, venía la promesa. El Espíritu no es un objeto, el Espíritu es una persona. Que venía lo prometido, esa noticia se expandió y pues todos llegaron a ese día, a ese momento, para esperar lo prometido del Padre y del Hijo. Y por eso dice que cuando llegó el día de Pentecostés, pues todos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y dice la Biblia que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que todas las naciones bajo el cielo estaban esperando qué es lo que iba a suceder en ese momento, en ese gran día. Y la Biblia explica que vinieron de todas partes del mundo y pues ellos se quedaban, las personas que habían venido de diferentes partes del mundo se quedaban atónitos y perplejos porque se decían unos a otros que a ellos, a los 120, se les escuchaba hablar de diferentes idiomas y pues ellos pues se quedaban sorprendidos. Otra gente se burlaban. Dice la Biblia que otros burlándose decían que ellos estaban llenos de mosto, estaban borrachos, estaban ebrios. Por eso es un tema muy delicado, porque hay personas que no saben discernir lo que es y lo que no es de Dios. Y a veces cuando es de Dios dicen que no es de Dios y cuando no es de Dios dicen que es de Dios. Hay gente que no saben discernir, ¿verdad? Ahora, esto de las lenguas, pues lo voy a explicar lo más rápido posible. Lo voy a tratar de hacer en menos de 10 minutos. Rápido, lo más rápido posible. La primera carta de Corintios 14, primera carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estas lenguas, gloria sea al Señor, dice la Biblia que nadie le entiende. Nadie le entiende. O sea que las lenguas que se hablaron en el Pentecostés fueron idiomas. Pero las lenguas que Pablo se refiere aquí no son idiomas porque nadie las entiende. O sea, ¿cómo va a ser un idioma si nadie las entiende? Entonces, ¿qué es lo que está hablando la persona? Pues la Biblia dice que el que habla lengua extraña, gloria sea al Señor, o desconocida, habla misterios con Dios. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 14, ya leímos el 2, vamos a leer el 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla una lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo?
que el que habla en lenguas, si no profetiza, entonces las lenguas son para edificación de la persona que está hablando en lenguas. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros a hablar en lenguas, ¿qué aprovecharía? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que prácticamente el que ora en lenguas, pues edifica su espíritu. Pero también hay que orar con el entendimiento. O sea, que oremos en lenguas, gloria a Dios. El espíritu se edifica, pero el entendimiento queda lo mismo. O sea que, por ejemplo, hay personas que, estos son un ejemplo, ¿verdad? Por eso le dije que este tema es un poco bien delicado, delicado, porque hay personas que cuando oran solo se pasan hablando en lenguas. Ellos no entienden lo que están hablando, su espíritu se edifica, pero el entendimiento de ellos queda lo mismo. Entonces, por eso Pablo dice que cuando oremos con el entendimiento. Ahora, sí, se puede hablar en lenguas cuando ora, pero también hable en las palabras que usted entiende para que su entendimiento sea eficaz, sea algo que pueda, pues, ayudarle, ¿verdad? Y que no solo el espíritu sea edificado, sino que su entendimiento también. ¿Qué pues? Dice Pablo en el verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oiga bien, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré también con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea que Pablo está diciendo que si solo usted bendice lo que es espíritu, entonces ¿cómo usted va a bendecir lo que es el entendimiento de la persona, de uno mismo? Dice el versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, ¿verdad? O sea, si una persona te oye hablar en lenguas y tú no hablas con el entendimiento, ¿cómo la persona va a decir amén a lo que tú estás diciendo si no lo entiende? ¿Verdad? Porque tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. Gloria sea al Señor. Vamos a ir rápidamente aquí. Dice Pablo en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000, oiga bien, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que él prefería en la iglesia hablar 5 palabras conocidas con el entendimiento, que la gente lo pudiera entender con idiomas, ¿verdad? Con el idioma que ellos hablan, o que 10,000 palabras en lenguas desconocidas y nadie la entienda. Pero entonces usted, pastor, ¿está en contra de las lenguas? No, claro que no. Yo no estoy en contra de las lenguas. Yo lo que sí estoy en contra es que haya un alboroto en la iglesia. Eso sí. Que haya un alboroto, quizás entre medio de la predicación, el pastor está predicando y una persona se levanta a hablar en lengua y no hay interpretación, entonces la persona debería callarse y no hablar porque no hubo interpretación o no iba a haber. Ahora, si en medio de la predicación una persona se levanta a hablar en lenguas y hay un intérprete o él mismo la puede interpretar, pues gloria a Dios, escuchamos el mensaje de Dios a través de esa persona. Ahora, pastor, entonces yo puedo hablar en lenguas. Claro que sí, siempre y cuando sea bajo la inspiración o bajo la unción del Espíritu Santo. Usted mismo puede hablar en lenguas para edificación suya. Ahora, muchos dirán, pero son idiomas.
Son idiomas solamente, son idiomas. Y la Biblia dice que solo son idiomas. Pues la Biblia dice en Hechos que eran idiomas. Pero Pablo también dice que si yo hablar en lenguas humanas, hablando de idiomas humanas o angélicas, y no tengo amor, pues nada soy, ¿verdad? Hay muchos idiomas sobre la faz de la tierra, hay muchos idiomas. Ahora bien, con esto también hay que explicarse que hay ciertas personas que hablan en lenguas que no son de Dios, no son de Dios. Son lenguas que no son de Dios, ¿verdad? Porque se discierne bajo el Espíritu que no son de Dios. Son lenguas aprendidas. E incluso hay allá por de donde yo vengo, de donde yo nací, había una escuela de lenguas donde las personas iban a aprender lenguas, y eso pues no se puede hacer porque tiene que ser bajo la unción del Espíritu, ¿verdad? Muchos se apoyan que es idioma solamente. No es idioma solamente, ¿verdad? No es idiomas humanos solamente. Gloria sea al Señor, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas no entiende él mismo lo que habla, pues habla misterios con Dios, y nadie más lo entiende. O sea, si nadie más lo entiende, entonces ¿cómo es posible que son idiomas si nadie más lo entiende? Solo Dios y el Espíritu, ¿verdad? Pero bueno, ya pues parece que me pasé de los 10 minutos, pero ya para cerrar, esto fue solo un resumen nomás. Vamos a seguir aquí rápidamente. Dice el 20: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, ser niños en la malicia, pero maduros en el pensar. Maduros en el modo de pensar. O sea que si una persona cree que yo estoy yo estoy haciendo mal y hablando mal, pues cada quien, ¿no? Pero yo solo le digo lo que la Biblia dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reuniere en un solo lugar y todos hablar en lenguas y entrare indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ese es el alboroto que yo me refiero. Si en la iglesia todos están hablando en lengua y entra un incrédulo, una persona que no conoce de Dios, y lo ve a todos y escucha a todos hablando en lengua, pues esa persona va a decir, bueno, aquí todos están locos. Yo no entiendo a nadie aquí. Yo no sé lo que están hablando, ¿verdad? Pero si todos se dedican a hablar y orar con el entendimiento, entonces el incrédulo será edificado a través del mensaje o de las profecías que se hablan en ese lugar. Ahora, no quiero que me malentienda que entonces pastor, entonces en la iglesia no se puede hablar en lengua. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que no haya un alboroto en cuanto a las lenguas. Por eso Pablo dice, prefiero que todos hablen y que profeticen más que hablar en lengua. No es que el hablar en lengua es malo, sino que profeticen más que hablar en lengua. O sea, predican la palabra con el entendimiento antes de hablar en lenguas. El hablar en lengua sea dirigido por el Espíritu Santo. Usted en su caso, cuando ore y siente la unción de Dios, pues, y siente hablar en lengua, o hable en lengua porque usted mismo se edifica, aunque usted no entienda lo que está hablando. Aunque usted no entienda lo que está hablando, pero usted se está edificando su espíritu. Pero también ore con el entendimiento, con el idioma que usted entiende, para que usted también sea edificado, y no solo su espíritu, sino usted en todo su ser sea edificado. Pues la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguno cree profetas espirituales, reconozca lo que escribo, que son mandamientos del Señor. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es todo lo que Pablo está diciendo. No vamos a impedir hablar en lenguas, sino que se haga ordenadamente y decente, que no haya un solo relajo en la iglesia, sino que se haga ordenadamente como las iglesias de los santos, como la iglesia del Señor debería ser.
Si usted en oración, usted habla en lengua, gloria a Dios. Pero cuando usted transmitiendo un mensaje, predicando, anunciando el evangelio por las calles, no empiece a hablar en lenguas porque no lo van a entender. Predique con el entendimiento, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Pues hasta aquí entonces, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, este pequeño estudio. Si pues quiere algo más profundo, pues solo díganme en los comentarios y yo hago un estudio más profundo de esto. Esto solo fue, lo traté de ser lo más sencillo y más rápido posible para que no se canse de escuchar. Que el Señor les bendiga. Este ha sido el pastor Manuel Solís. Que Dios los siga ayudando, que Dios los siga guardando y que pues hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga.